tal, mi gente bonita? Les saluda el teacher Juan Fran Barragán en un nuevo episodio de su podcast Fútbol y otras adicciones. En este podcast es un podcast muy especial porque es un tema pues delicado, un tema que ya queríamos tratar y que mucha gente nos pedía a través de las redes de M Televisión. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado especial al cual ya queríamos invitar aquí al podcast y que pues por algunas cuestiones no habíamos podido, pero que el día de hoy en esta nueva sesión de episodios ya lo tenemos invitado. Es una persona que ha logrado muchas cosas en su vida, una persona muy preparada, una persona que pues se dice fácil de repente llegar a lo más alto del arbitraje nacional, pero que él lo ha podido conseguir, así como platicamos con exfutbolistas. Pues el día de hoy tenemos a un ex árbitro profesional, Omar Ángeles Montiel. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, teacher? Pues gracias por la invitación y pues venimos a hablar de arbitraje, venimos a hablar de lo que se te ocurra preguntarme y como te lo comentaba al inicio, los hombres de negro somos los hombres más blancos del fútbol. Así es, ¿verdad? Porque pues hoy en día, pues primero vamos a empezar, ¿no? Pues hoy en día ya con el arbitraje, pues tú sabes que cada fin de semana, cada tercer día que hay un partido, pues se toma siempre el tema del arbitraje, ¿no? De repente juega Cruz Azul América y que el árbitro está vendido, que el árbitro esto, que el árbitro influye, pero hoy ya hay VAR. En tu tiempo no te tocó VAR, ahora ya hay VAR. Pues eso también es una ayudita. No sé tú qué piensas del VAR hoy en día. Creo que es una herramienta de mucho apoyo para los árbitros, pero le ha quitado la esencia. El error, ¿sí?, genera polémica. La polémica genera pasión, y eso hace que la gente asista a los estadios. Entonces creo yo que el VAR le ha venido restando ese poder, inclusive hasta ese fallo que tiene todo ser humano. Y bueno, pues hoy todas las decisiones más duras, las más difíciles, las vas a ir las consultas con el VAR. Cuando antes en micras de segundo teníamos que decidir, ¿era falta, era mano, o el balón había rebasado la línea de meta o de banda? Pero tenías que decidirlo inmediatamente. Y vivir con esa decisión, ¿no? O sea, ya con lo que tú... Porque hoy en día con lo que dices de rebasar, pues de repente pues ya hasta el reloj te avisa, ¿no? Pasa el balón, ya trae un chip y dice, sí pasó, es gol. Lo vimos por ahí, hablan del Mundial de 66, donde Inglaterra fue campeón, que dicen que la bola no entró. Pero pues más reciente también en una Eurocopa, igual Inglaterra, Alemania, otro gol de Lampard que parecía que entró, no lo marcaron. Y así cuestiones, pero bueno, ahora vamos a iniciar obviamente por el principio. Tú eres oriundo de Platón, si no mal recuerdo, y desde chiquito por ahí estuve checando algunas entrevistas contigo donde decías que desde pequeño tu mamá los trajo a ti y a tus dos hermanos a vivir aquí, cerca, aquí por La Juárez, si no mal recuerdo. Llegaste aquí por ahí una cuartería de los Rangel, algo así, y de repente pues ya te migraste a Huejutla. Tú eres oriundo de Platón, te viniste para acá, estudiaste en la EPIWACH o Nepal, no recuerdo, por ahí. EPIWACH, ¿verdad? Sí, eras FAR todavía. Así es. EPIWACH, y bueno, y ahí empezaste, pues ya aquí en Huejutla. Pero terminé en Tlamamala, Huasalingo, Hidalgo, la secundaria. Pero sí, platícanos un poquito acerca de cómo empezaste en esto de primero en el fútbol, porque imagino que te gusta el fútbol, y después te fuiste al arbitraje, porque la mayoría de la gente pues siempre es el fútbol, pero en tu caso tú decidiste tomar, pues, vestirte de negro. Efectivamente, lo dices con mucha precisión. Nací en Platón Sánchez, Veracruz. Uno no decide dónde nacer, pero sí decide dónde vivir. Sí. Y bueno, el kinder, la primaria, la estudié en la Benito Juárez del Reloj y en Tahuizán. Culminé. La secundaria pues la hice en SFAR. Estuve también en la secundaria 2. Terminé en Tlamamala, Huasalingo. Ya te imaginarás cómo era yo de travieso. Un alumno de excelencia. No me fue mal en calificaciones, pero era muy inquieto. Y sigo siendo muy inquieto. Siempre he estado en esa dinámica. Posteriormente, pues estudio la preparatoria en la EPIWACH. En aquella época, ¿sí?, no había ese abanico de oportunidades educativas que hoy se tiene en la Huasteca. O antes eras ingeniero agrónomo del ITA 6 o maestro en la normal de las Huastecas. No había para más. Entonces tuvimos la necesidad de salir. Estudié la carrera de contador público en Tampico, estudié la normal superior, soy licenciado en Ciencias Naturales, egresado del ICES. Entonces tengo las dos licenciaturas y pues
en esa fase de estar en la universidad, pude entrar al arbitraje profesional. Pero antes de eso, pues estuve aquí en la Liga Municipal. Me tocó arbitrar en San Felipe Orizatlán, me tocó ir a Tlapesco, me tocó inaugurar el corral número 2, Corral Blanco, el 2, nos tocó inaugurarlo y ahí arrancar. Entonces fue una muy bonita época que me tocó vivir, y cuando aquellos partidos del Pintor contra Stuttgart, Chivas contra el Centro, el Olimpia, que fue un equipo con muchas figuras y muchos personajes representativos en la región, pues era un fútbol muy dinámico. De esa época es en la que estamos hablando y donde empezamos a construirnos dentro del arbitraje amateur. Así es, porque obviamente uno inicia al principio pues desde lo primero, ¿no? Que es aquí el arbitraje regional. Platícanos un poquito acerca de eso. O sea, tú de pequeño, me imagino que tú estabas jugando al fútbol. ¿Eras bueno jugando al fútbol? Sí, de hecho yo jugué en la selección de la prepa, en la Epiwatch. Fabio Lara era nuestro entrenador, no sé si lo conoces, Loch, famoso Moloch, exactamente. De hecho, me decían a mí el grandote de Cerro Azul. Yo usaba siempre el número 27. Carlos Hermosillo. ¿Le vas a Cruz Azul? Sí, voy a Cruz Azul, o sea. Entonces, pues siempre quise yo, pues estar metido en el fútbol, como cualquier persona normal. Pues primero volteas a ver el fútbol. Por las circunstancias, recibí la invitación de un amigo, que en paz descanse, el profesor Marco Antonio Villarreal Fitz, un hombre, para mí un hombre ejemplar, un hombre de mucho respeto. Él fue el que me hizo la invitación para entrar al arbitraje. Mi hermano ya era árbitro, aunque él es menor de edad. Beto es menor que yo, él ya era árbitro. Entonces yo acudo a las reuniones. Marco era el presidente de los árbitros, y fue como yo empiezo a entrar al arbitraje. Me lastimé en una jugada en el estadio Carlos Fallado Orozco. Entonces tuve que dejar de jugar una temporada, y en esa temporada pues tuve la invitación de Marco y entré en el arbitraje amateur. ¿Ahí qué edad tenías cuando entraste al arbitraje? Tenía 17 años. O sea, muy joven. Todavía ni eras mayor de edad. No, sí, demasiada. Eras un muchacho. Era un joven. Y por ejemplo, entrar al arbitraje, a mí me han invitado. Últimamente aquí en Huejutla hay 2 colegios de árbitros, y últimamente hay mucha polémica aquí en la región, porque generalmente ya cualquiera va o dice, hoy quiero ser árbitro, va, pide una oportunidad, le dan un silbato y ya lo ves el fin de semana pitando un partido de liga municipal. Y mucha gente se queja porque dice, pues no tienen preparación, no han estudiado las reglas, o no esto o el otro. Algunos salen que pues de repente salen para eso, son buenos, y otros pues no la pegan, ¿no? Y una vez alguien me dijo, dice, es que es fácil criticar al arbitraje, pero pues me dice, te invito a que te pongas la camiseta de árbitro, lleves las tarjetas y pites un partido. Y yo le digo, sí, pero a ellos les pagan, le digo, o sea, cada quien toma su decisión. Yo tomo la decisión de no hacerlo porque sé que no soy capaz, porque sé lo que genera ser árbitro, los insultos no solo de los jugadores, sino de la gente de afuera. O sea, y para un muchacho como tú de 17 años, ¿por qué tomar una decisión tan fuerte como esa de ser árbitro, sabiendo la presión que acarrea tomar esa decisión? Justamente en la región en la que vivimos, lamentablemente, miden edad con capacidad. Así es. Y cuando ven a un chamaco de 17 años arbitrándole a gentes de 28, 30, 35 años, digo, me tocó arbitrarle a personas conocidas como, paz descanse, Alonso. No sé si lo recuerdas, y me ibas a escuchar, jugó en tercera división. Sí. Era un tipo, pues, bravo, un tipo difícil. Me tocó arbitrarle a Said Vargas, que actualmente es el secretario municipal de aquí de Huejutla. Jugaba en el equipo de Pacosville. Me tocó arbitrarle a los Seilitz, a Manlio Quintero. Ellos traían un equipo, entonces eran hombres corpulentos, que estaban acostumbrados a que tenía que hacer lo que ellos decían, y se les aparece un chamaco de 17 años y pues empiezo a romper con esos esquemas, ¿no? Pero el tema sobre la preparación, el arbitraje lo tienes que ver como una actividad, pero con total responsabilidad. Porque es fútbol amateur, independientemente de que sea fútbol amateur, tú tienes que cumplir con una expectativa, tienes
tienes que cumplir con una formación porque tienes que dar resultados. A los equipos no les importa si tú tienes 17 años, si un día antes te desvelaste, si te fuiste de parranda, porque bueno, en esa edad, pues todos, digo, aquel que diga que no lo ha hecho, pues que lance la primera piedra, ¿no? Pero tienes que jugar con la responsabilidad de llegar, plantarte en un terreno de juego y tratar de dar lo mejor de ti como árbitro. El tema de la preparación es necesario, ¿eh? No puede llegar un árbitro improvisado. Así como el jugador y los equipos de fútbol practican movimientos, practican espacios, practican jugadas, el arbitraje en aquella época cumplía con un rol que era todos los jueves nos reuníamos en un punto del municipio, del pueblo, aquí en Huejutla, y nos daban una charla técnica. Esa charla técnica hablábamos sobre alguna regla de juego o el tema era tocar alguna jugada del fin de semana inmediato o anterior para poder unificar criterios en la toma de decisiones. Las reglas están muy claras. Las reglas del fútbol están escritas. Simplemente hay que saberlas interpretar, unificar criterios y saberle aplicar. El árbitro nunca va cazando a nadie. El árbitro nunca llega a un terreno de juego, hoy me voy a echar el teacher porque me cae mal. No, lo que uno quiere es llegar a aplicar la regla. Es lógico, es como el tránsito. Te pasas en rojo y te agarra el tránsito, pues ¿quién está mal? ¿El tránsito o estás mal tú como conductor? Pues tú como conductor, porque sabes que el rojo es hacer stop. Si te pasas, te tiene que sancionar. Igual en el fútbol, si no quieres que te sancionen, si no quieres que te señalen las faltas, pues no violes las reglas de juego. Sí, porque hay gente que juega al límite, ¿no? Hay gente que sabe o que los árbitros pues les tienen cierto respeto porque juegan muy duro, etcétera, y a veces el criterio no es el mismo. Pero ahí el punto importante, bueno, creo yo, aquí pues eso, la preparación como lo dices, ¿no? Que se unificaban los criterios, intentar que todos estuvieran al mismo nivel. Y ahí yo te pregunto, cuando iniciaste en el arbitraje, tu primer partido, ¿recuerdas cuál fue el primer partido que arbitraste? Aquí en Huejutla, sí. Fue telesecundarias, que lo traía el profesor Juan Torres, y ahí jugaba, pues, de los que más o menos recuerdo, el profe Pancho Rivera, ¿sí? Que hoy es el líder de los jubilados, jugaba en ese equipo, jugaba Said Flores, recuerdo, y del otro lado era Pacos Vil. Pacos Vil era Manlio Quintero, era Said Vargas, era pues toda la gente del centro, los Seilitz, eran el equipo de primer partido. Mi primer juego fue en el campo número 1 en el 3. En el campo número 3 de Corral Blanco. El primer partido de Omar Ángeles como árbitro. Ya, ahí empezó tu historia, ¿no? Y fue un sábado a las 10 de la mañana. Eso nunca se olvida la primera vez. Sábado, 10 de la mañana. Y ahí, para arbitrar ese primer partido, ¿cuánto tiempo pasaste en el colegio? Porque tú llegaste al colegio por invitación, te invitó Marco Villarreal. Sí. Y ahí estaba ya tu hermano. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaste entre entrar ahí ya, decidir ser árbitro y pitar tu primer partido? Yo tenía creo que unas 3, 4 semanas apenas incorporándome a las reuniones con ellos y yo no estaba preparado. O sea, yo no estaba ni siquiera todavía considerado dentro de la asociación, la jornada. O sea, Ronaldo. Sí, dentro sí no estaba. Era un partido que le tocaba arbitrar a Ahmed Villarreal Fitz, hermano de Marco. Esa familia y nosotros somos, pues hay una hermandad muy fuerte, somos familia. Somos vecinos durante 23 años aquí en Potrerillos. Entonces, me acuerdo que me habla Ahmed, a las 8:30, 9 de la mañana, me dice, oye Omar, échame la mano. ¿De qué? Es que tengo que arbitrar, y la verdad me desvelé anoche, canijo. Y, pero Ahmed, yo no estoy preparado. Yo te acompaño, dice. Yo te acompaño. Pues órale, agarré valor. Agarré tarjetas, agarré short y todo, y que nos vamos al campo de Corral Blanco. Y la verdad, te soy honesto, porque me gusta así siempre ser muy claro, me fue de la fregada. O sea, hice un desastre, no sabía cómo correr, no sabía cómo tener el manejo del juego, nunca supe en qué momento apretar, nunca supe en qué momento soltar el juego.
Pues yo creo que todo el tiempo lo dejé suelto. O sea, nunca lo pude agarrar. Lo único que no se me olvida, sé que alguien gritó cuando terminó el juego, es que pues tú has estado en los terrenos de juego constantemente. Sí. Hay un árbitro, o sea, tan, tarán, tan, tan, literalmente, ¿no? O sea, silbas y es un cierre pit, pit, pit. Característico del cierre del final del juego. Y grita alguien de afuera, que lo recuerdo perfectamente, era el famoso Guarura. Estaba de espectador. Dice, árbitro, fue lo más bonito que hiciste. O sea, no, yo estaba, y te reconozco, fue un desastre mi primer juego. Posteriormente, fue un reto, porque ya yo lo analicé, dije, no puede pasarme esto. Si estoy preparándome, tengo la presencia física, tengo la edad para poder ir, desplazarme, y nunca tuve problemas por el tema de desplazarme físicamente. ¿Por qué me pasó esto? Normal, te pones nervioso. Sí, exactamente. O sea, eres un chamaco de 17 años contra los personajes futbolísticos que te acabo de mencionar. Pues sí me intimidaron. No sabía ni para dónde correr, sí, pero los 90 minutos los aguanté. Soportaste. Y lo más importante es eso, como tú dices, pues ya después hice el análisis y entonces tú te atreviste, porque lo hablábamos antes del podcast. Hay que atreverse. Muchas veces queremos hacer cosas, pero no las hacemos, y el atreverse es la diferencia, porque después de que lo haces dices, pues sí, tal vez me fue mal, pero pues yo creo que esto puede mejorar. Yo recuerdo a que me dice mi primer clase, dando clases de inglés, y cuando llegué hablando en inglés me equivoqué. Yo decía, ojalá no se den cuenta que me estoy equivocando en la pronunciación de muchísimas palabras. O sea, el nervio me comía. Y después cuando me di cuenta que los muchachos como que tampoco captaban mucho, dije, o sea, no estoy tan mal. Y fui mejorando. Pero era atreverse, porque muchos, en este primer atrevimiento que hacen, ahí es donde te marca la pauta, ¿no? De que continúo o ya no. Porque mucha gente decide ya no. Porque les fue tan mal que dicen, no, pues ya para qué, me va a ir peor, ¿no? Y hay muchos que decimos, ya me fue mal, peor no me puede ir. Entonces tengo que mejorar. Y ese es el mensaje que tenemos que darle a los futbolistas de experiencia, a los adultos que hoy están en la Liga Primera Fuerza, en la Liga de Veteranos, que cuando vean a un joven árbitro, en lugar de espantarlos, quererlos intimidar, que traten de orientarlos. ¿Por qué? Porque no vamos a quedar sin árbitros. Así es. O sea, si no hay árbitros, no hay fútbol. Si no hay balón, no hay fútbol. Si no hay jugadores, pues no hay fútbol. O sea, somos una necesidad, somos un complemento para que podamos salir y disfrutar de algo que nos apasiona, que es el fútbol. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recomendarle a la gente de experiencia, oriéntalo, no lo regañes, no lo espantes, porque probablemente estás, sí, traumando a una persona que pudiera llegar a un mundial siendo huasteco, pero tú en lugar de abonarle, a ayudarlo, a orientarlo, porque al final de cuentas, nos queda muy claro, hay que saber nuestras dimensiones. Ya nadie de veteranos va a llegar a un mundial para representar a México. Nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues abonarle. Tenemos una deuda con el fútbol, tenemos una deuda con los deportistas. Pues hay que abonar en nuestros alcances, poder orientar a los árbitros, poder sumarnos. Eso es lo que yo recomendaría para tener una construcción de nuevas generaciones de árbitros. Así es. Y ahí, por ejemplo, ya cuando empezabas y te empezó a gustar, ¿cómo te fuiste haciendo reconocido? Y sobre todo, pues obviamente ya empiezas a devengar un sueldo. O sea, ¿tú pitabas porque te gustaba, pero también por necesidad o simplemente porque te gustaba? No. A ver, trabajaba. Para mí era un trabajo. Exactamente. Era un trabajo y lo veía. A mí el arbitraje me permitió, desde mi formación en la preparatoria, porque todavía estaba en la prepa cuando empecé a arbitrar, me permitió ayudarme a pagar mis estudios. Okay. Porque de ahí me acuerdo que me pagaban 35 pesos por partido, eran 70, yo arbitraba 2 juegos el fin de semana, pero con esos 70 pesos Durabas la semana. Podía irme y regresarme en combi a la preparatoria del Epiwatch. Cuando no los tenía, pues me tenía que regresar caminando. Sufrías. Siempre mi mamá me pudo dar para irme en la pecera en la mañana, pero de regreso ya me regresaba caminando. No había lana. O sea, como tú lo decías acertadamente, yo crecí en una cuartería aquí en Potrerillos. Era una casa, pues literalmente de 4 metros por 6, 7 de largo. Ahí era
sala, cocina, comedor, recámara y baño, pero era el lugar donde fuimos muy felices mis hermanos y mi mamá. ¿Sí? Entonces, sí, fue en ese entorno y pues lo he venido practicando y mi primer juego que tuve ya como mi primera responsabilidad de una final en Huejutla fue un partido de Normal de las Huastecas contra Chalahuiyapa. Bravo. Bravísimo. Municipal. La municipal. Primera fuerza. No, segunda fuerza. Segunda fuerza. Lo traía el profesor Javier Hernández Ramón. Traía a la escuela de la Normal de la Fue aquí de Educación Física en Las Gar, ¿no? Exactamente, el chino Jarocho. Fue mi maestro. Ah, bueno, el esposo de la maestra Nora. Exactamente, papá de Eder, Norita. Exactamente. Sí, ellos. Entonces, me acuerdo perfectamente que llevaba yo de asistente a Guillermo Fernández, hermano de Juan Fernández. Sí, era mi asistente. Y ya llegamos, tenía yo como, yo creo que 18 años o 19 años. Al año o a los 2 años de haber iniciado en la Liga Municipal, Primera final. me dieron mi primer final en segunda fuerza. Y categóricamente escucho cuando le dice profe Javier a Memo. Y vaya que se me queda grabado porque el profe Javier era un hombre que formaba deportistas. El arbitraje también es un deporte. El arbitraje también tiene que verse con esa seriedad. Y le dice, Memo, ¿para qué traen a un niño a arbitrar un partido importante? Dice, ustedes en lugar de ir para adelante, dice, van para atrás. Dice, o sea, son unas calabazas enmieladas. O sea, era su palabra de él. Sí. Y puta, pues yo era un chamaco, él ya con toda una trayectoria, una historia dentro del fútbol, y era un muy buen deportista, un buen futbolista, un maestro de mucho respeto en la SFAR. Pues sí te cala. Entonces cada vez, yo soy de ese tipo de personas que cada vez que alguien me pone un reto o me trata de limitar, Te motivas más. me motiva y hago el doble del esfuerzo, el triple, para lograr el objetivo. ¿Y cómo te fue en esa final? De 10. La verdad, me fue muy bien. Así como te dije que en el principio me fue un partido desastroso, en esa final me fue muy bien. E inclusive, Memo le dice, profe, ¿cómo ves al niño? No, dice, la verdad, un excelente partido. Es muy buen arbitraje. ¿Ahí quién ganó? Ahí ganó la Normal. Pero Chalahuiyapa terminó reconociendo, me felicitaron y reconocieron que en ese momento el arbitraje no había influido para nada. O sea, a pesar que era mi primer final, el estadio estaba lleno, pues no pasó a mayores. Ganó el equipo de la Normal contra Chalahuiyapa y no hubo problema alguno. ¿Y ahí quiénes eran los árbitros importantes en ese tiempo? José Luis Andrade, Ahmed Villarreal, Marco Antonio Villarreal, don Alberto Hernández, el famoso chanfle, Guillermo Fernández, y pues mi hermano Beto, ¿sí? Él ya tenía experiencia 1 o 2 años antes. Es más, Beto inició en la liga infantil de la SFAR con el profe Javier. El profe Javier tenía un torneo de fútbol de una liga infantil en la SFAR y Beto era quien le arbitraba los partidos de fútbol. Entonces Beto ya tenía un mayor recorrido dentro del arbitraje. Sí, entonces en esa época esos eran los árbitros de mayor representación que ahorita recuerdo así de bote pronto. En que el único que al parecer sigue activo es tu hermano, ¿no? Beto, sí. Entonces el único Otro que se me pasaba que también era muy bueno, Raciel Quijano Castellán, famoso Rachi. Ya también ya era bueno. Ya la mayoría todos están retirados. Sí, pues el Chafler es famosísimo, ¿no? De que penal y se le paran enfrente, tiro de esquina. No he terminado, dicen, quítame la mano que no he terminado. ¿Quién marcaste, Chanfle? Le decía, no recuerdo quién, por ahí cambian la historia, cambian el personaje que se le paraba enfrente y decía, penal. No, tiro de esquina, decía el famoso Chanfle. Dicen que Carlos Seilitz, él se paró frente a él y le dijo, ¿qué marcaste, Chanfle? ¿Qué marcaste? Y le agarraba así la mano. Otros dicen que era Alonso, y uno de ellos pues, eran tipos justos que medían arriba de 1.90, 1.95, y le decía, pues si me dejas, si me sueltas la mano,
termino de marcar, tiro de esquina. Sí. Y ahí, por ejemplo, siempre he tenido la curiosidad porque yo juego, me gusta jugar y de repente sí uno es alevoso, ¿no? De repente dices, ves al árbitro y lo vas midiendo, porque vas viendo, también como jugador entiendes quién te va a pitar y sabes desde que te asignan al árbitro y dices, a este no le puedo decir nada, a este me tengo que mantener callado, a este sí me lo puedo comer, o sea, y empiezas tú a gestionar, pero sobre todo cómo manejar, porque una cosa es manejar a los jugadores, tú lo decías, tú te imponías y decías, pues yo marcaba la línea, y yo me dedicaba a arbitrar y me sabía, y sobre todo pues estabas preparado, eso te daba la capacidad para decir que estabas en el momento, tú sabías que eso por ahí no podía hacer, o sea, que tú sabías que las reglas las sabías y que estabas preparado, pero la presión, tú me dices en esa final, había casa llena, o sea, ¿cómo manejar esa presión de la gente de que te insulta, de que te grita, que te recuerda a tu mamá 900 veces? O sea, yo eso es lo que he pensado, o sea, yo de repente juego y me toca que gente, 2, 3 que ven el partido, a veces me toca que me digan algo y yo volteo y los veo así como que me caliento, ¿no? 2, 3 personas. Ahora me imagino un estadio lleno contra una sola persona. O sea, ¿cómo manejas ese momento? Tienes que tener equilibrio emocional. Tienes que saber jugar con las emociones, controlarlas para no explotar y entender que tu papel es que tienes la autoridad. No necesitas ni manotear ni decirle aquí el que manda soy yo, porque pues está de más. Simplemente tienes que tener control emocional. Pero para esto tienes que tener un trabajo fuerte, psicológico, para que este tipo de presiones las sepas manejar. Lamentablemente en el sector amateur no se da, no se le invierte. Esto lo aprendí ya en el arbitraje profesional. Ahí sí tenemos preparadores físicos, tenemos psicólogos, tenemos pues una gama que nosotros lo buscamos, ¿eh? No creas que la comisión de árbitros o la federación te la da. El arbitraje desde primera división hasta el sector amateur, aún tienen mucho por hacer, porque se han dejado de hacer muchas cosas. Ha descuidado. Demasiado. Se ha ido perfeccionando, se ha ido modificando, se reestructuró en algún momento el arbitraje por superdelegaciones, porque primero eran delegaciones en cada estado. Después se quiso consolidarse 3, 4 delegaciones a nivel nacional y que Monterrey absorbía Tamaulipas, absorbía Saltillo y se concentraban todos en esa región, o quien quisiera emigrar Guadalajara, Guanajuato y el DF, un ejemplo de ello, cuando se hace ese proceso, César Ramos Palazuelos, el árbitro que nos representó en el Mundial, él tuvo que emigrar a Cuernavaca, Morelos, a vivir. Él viene, no recuerdo si de Sinaloa a Cuernavaca. Era la delegación más cercana, pues para poder configurar, pues tuvo que hacer ese sacrificio, ¿sí? Ahí me tocó, de hecho, él venía atrás de mí, en la camada del arbitraje, él venía 2 o 3 generaciones atrás, compartimos inclusive aula, cuando yo ya estaba en primera A y él venía en tercera división o segunda división ya. Ramos Palazuelos. Y ahí, Omar, platícanos un poquito acerca de eso, de en qué momento tú empiezas a ver el arbitraje ya como algo más serio y dices, ok, yo pues se me da, esto lo puedo hacer, o sea, soy bueno en esto, y de repente empieza a tomar el rumbo profesional. ¿Cómo se entra? Porque en el fútbol, pues hay visorías, viene un visor, te ve y dice, oye, ese es bueno, me lo llevo, haga pruebas. Pero en el arbitraje, ¿cómo se hace para llegar a esos niveles? En el arbitraje profesional es muy diferente. Yo aquí en Huejutla ya arbitraba yo finales en primera fuerza, arbitraba yo ya la regional. En aquel tiempo el árbitro que pasaba a la regional era ya árbitro de alto nivel en la zona, ¿sí? Árbitros que arbitraron regional, me acuerdo, José Luis Andrade, Jorge Alberto Ángeles, Omar Ángeles Montiel, y recuerdo más árbitros centrales. Asistentes varios, pero centrales, pocos, o sea... Mencionaste 3 contigo. 3, 4 máximo, por ahí se me debe estar yendo alguien. De Tantoyuca, Rando Saavedra, Enrique Ruiz,
el locutor de la XCTI, eran los árbitros de respeto en la liga regional. Cuando tomo la decisión de irme a estudiar la universidad a Tampico, yo ya llevaba, pues, como quien dice, ese gafet de árbitro o ese antecedente de árbitro amateur para poder y arbitrar en liga regional. Esa fue mi carta de presentación, que recuerdo que me ayudó a acercarme a la delegación de árbitros en Tamaulipas, fue Santiago Izaguirre. Santiago Izaguirre es nativo de Pánuco, Veracruz, y él era el presidente de la liga de árbitros de la regional. Y me dice, oye Omar, me acuerdo que un día yo estaba en Tampico y me habla, ya había celulares, y me dice, oye Omar, ¿qué haces? ¿En dónde estás? Profe, yo vine a estudiar en la universidad a Tampico. Ah, caramba, ya va a estar por allá. Sí, acércate a la delegación de árbitros profesionales, dice. Ve y busca a Toño Valderas o a Daniel Villarreal. Ellos son árbitros activos, acércate con ellos. Bueno, ¿de dónde los busco? Pues en tal dirección, ahí en la 1 de Mayo, en Ciudad Madero. Ya llegué, me presenté con ellos, me recibieron. Yo llegué a la universidad en enero del 98. Ajá. Entonces, pues yo creo que en enero tengo la primera plática con ellos como por marzo. Uh-huh. Y me dicen, pues ahora a entrenar, pero hay que pedir la autorización al jefe delegacional, que era Guillermo Gutiérrez Moncayo. Lamentablemente en la pasada ola de COVID se infectó y falleció, pero era un hombre que a nosotros en particular nos ayudó mucho. Es un gran ser humano, siempre lo recuerdo con respeto y con cariño. Entonces me acerco a él y le digo, oiga, don Memo, pues yo quiero incorporarme al arbitraje profesional, no sé si haya espacio. Los árbitros tenemos una convención cada año. Cuando termina el torneo de fútbol, ¿sí?, viene verano, hay una convención. Entonces me dice, pues entra a entrenarme. Pues empecé marzo, abril, mayo, junio, julio, estuve entrenando. Y yo ya emocionado porque pues ya entrenaba con así como en el fútbol, con el primer equipo, ¿no? Sí. Ya entrenaba con los árbitros. Y y me dijeron, ¿sabes qué? Pues este año no entraste. Te vas a tener que seguir preparando porque ya no hay espacio. Ya mandamos los carnets, ya mandamos todo, ya no hay fichas, literalmente. Entonces me aventé desde marzo entrenando todo ese torneo y no tuve oportunidad de ingresar. Se viene septiembre, arranca el torneo nuevamente, octubre, noviembre, diciembre, yo sigo entrenando, enero, febrero, marzo, abril, mayo del 98, 99, y es cuando yo entro al arbitraje, pero ya en la convención que se hizo en Cancún. Fue la primera convención en Cancún y ahí fue donde yo pude entrar. Me acuerdo que a tercera división, arbitraje profesional. Ahí, en esa época, le dieron el primer lugar al árbitro José Luis Camargo Callado. No sé si recuerdas de él, un asistente que era bailarín, ¿sí? Era una de sus habilidades y era el árbitro modelo. Era el árbitro así como que este es el prototipo de árbitro que queremos. Pero al final de cuentas terminó siendo asistente. Pero él fue catalogado como el mejor árbitro y el perfil del arbitraje que necesitaba México. Pues lo reconocieron, pero de ahí no pasó y terminó siendo asistente. Pero fue en esa época cuando pues, ahí conocí a Arturo Bricio, a Eduardo Bricio, a Archundia, a Marco Rodríguez, a Gaso, Alcalá, Gilberto Alcalá, todos los árbitros pues en ese momento tenían ese peso arbitral, pues ahí se concentraban, porque nos concentran a todos. No creas que es una convención para ¿no? Tercera, segunda, no, todos. Somos una familia que nos reunimos arriba de, yo creo que sí, arriba de 400, 500 árbitros de todo el país en ese... O sea, hubo una preparación larga tuya, pero ahora yo voy a esa pregunta, ¿y cómo entrena un árbitro? Porque de repente la duda es, un jugador, pues haces trabajo de gimnasio, muy poco, de repente, mucho depende cómo trabajas tu cuerpo, pero pues entrenas mucho físico, en la cancha, técnica, táctica. ¿El árbitro cómo entrena? O sea, yo siempre me pregunto, porque no puedes correr igual que un jugador,
tienes que estar pues siempre pendiente de las jugadas, cómo, cuándo dan la espalda, y más porque aquí en el nivel regional arbitreas tú solo. O sea, de repente aquí en finales ya están los abanderados y así, pero generalmente eres solo. ¿Cómo para ver un fuera de lugar si vas de espaldas? O sea, ¿cómo entrena un árbitro? Mira, hay un plan diseñado para poder arbitrar o para poder entrenar. Tus entrenamientos, sí, ese plan está diseñado para tener movimientos que de forma natural tienes que hacer en un partido de fútbol. Pero también tenemos días marcados para hacer resistencia, para hacer fuerza, para trabajar velocidad, para trabajar cómo correr de espaldas, cómo correr de frente, cómo correr en diagonal, pues tener que, o sea, ahora sí que tener la habilidad de estar por encima de la preparación física de un jugador. Porque no hay que olvidar que el jugador recorre el campo de juego por sectores. Si el portero juega con el defensa con el medio, mientras ellos dos se quedaron abajo y está jugando el delantero y la media va acompañando. El árbitro tiene que seguir. Sí. Y el árbitro, de donde se empieza a mover la pelota, tienes que ir jugando y estar lo más cerca posible de la jugada, sin estorbar. ¿Qué dice eso? Que tienes que tener una preparación física mayor que la que tiene el jugador en la actualidad. Que las condiciones se han fortalecido para los jugadores, sí, porque ellos tienen sueldos muy por encima de lo que puede ganar un árbitro. Instalaciones de primera. Tienen preparadores físicos, tienen masajistas, tienen nutriólogos, tienen gimnasios propios, tienen instalaciones propias. Nosotros los árbitros tenemos que andar pidiendo permiso dónde entrenar. Nosotros árbitros tenemos que estar viendo a ver si hoy nos abren este gimnasio, si nos prestan o pagar nuestra propia mensualidad para poder entrenar y prepararnos para poder salir a dar el fin de semana lo mejor que tengamos en el terreno de juego. Y ahí empezaste en tercera división, Omar. Sí. Y en tercera división fue de aquella zona de Tampico. Y ahí fueron tus primeros partidos. ¿Fuiste subiendo después a segunda y así gradualmente los van evaluando? ¿O cómo es ese proceso? Para poder debutar, sí, yo llegué de la convención. No es una carrera fácil. Es una carrera de mucha paciencia. Llegas de la convención julio, agosto, y el torneo en esa temporada arranca. Me debutan a mí hasta como por noviembre. O sea, ¿sabes? No tardé mucho. En noviembre. ¿Y dónde me debutan? Un partido de tercera división en San Fernando, Tamaulipas. San Fernando, Tamaulipas contra Reynosa. O sea, buen partido. Bravo, pero iba de asistente. Ahí debutas o ahí el proceso es primero es asistente, después te consolidas, te hacen árbitro central, posteriormente asistente de segunda división, posteriormente central de segunda división, y ya van viendo tu perfil y ya llegas como árbitro o como cuarto oficial a primera A y árbitro central en primera división A. O sea, esa es la ruta para poder llegar a arbitrar primera división. Entonces, yo que pensaba, es una recomendación también a los jóvenes que están en el sector profesional. Hoy veo que hay jóvenes de fútbol. Yo todo el tiempo entrenaba no para llegar a arbitrar primera A, primera nacional. Arbitraba para llegar a un mundial. Ese es el objetivo, esa es la meta. O sea, no te fijes metas cortas. O sea, tú apuéstale siempre a llegar al mundial. Durante tu recorrido de vida y de tu formación como árbitro, pues se van dando los elementos y terminas tomando decisiones que favorecen a lo que tú creas que te conviene al final de tu vida laboral profesional. ¿Sí? Entonces, ese es el recorrido. O sea, tercera, segunda, primera A y primera nacional. Y ahí me imagino que tienes 1000 anécdotas que te pasaron durante todo ese trayecto, pero platícanos un poquito de las más peculiares que te haya tocado, algún jugador
en particular que te haya tocado arbitrar y que llegó a la primera división? ¿Alguna anécdota ahí en el arbitraje? Pues mira, una primera anécdota, tengo que reconocerlo, muy humilde. La verdad, me gustó su gesto. Y un jugador que lo conocemos aquí en la región, Aldo Polo. La Chacha. La Chacha, sí. A ellos les arbitré pues aquí en tercera división. Después ya no supe nada de él en segunda, hasta que me lo encuentro en primera A, en un partido Tampico Madero, Sí, contra Lobos WAP. a los Sí, Lobos. contra Lobos WAP. Yo estaba de cuarto árbitro en el estadio Tamaulipas. Y se portó, créeme que se portó muy amable, me saludó, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. O sea, a diferencia de otro jugador, también voy a omitir el nombre, que es un huasteco, que jugaba en Lobos WAP también. Lo conozco desde niño, que vivió aquí en La Juárez, aquí en la vuelta de Polesgar, y me vio en el estado de Tamaulipas, entró de cambio. Yo soy cuarto árbitro, justamente tienes que pasar por el cuarto En la árbitro. tarjeta de cambio, ¿no? La tarjeta te la da el auxiliar. Ok. Él ya nada más llega, se para, yo tengo que revisar que cumpla con su número, que cumpla con perilleras, lo que dice el reglamento y que tiene que traer su uniforme. Pues, ni siquiera me saludó. Así como si fuera futbolista Sí, bueno, entonces te iba a decir Messi, Messi. pero ni Messi. Messi se me hace un tipo Humilde. noble, humilde. Ni siquiera volvió a verme. O sea, es una de las anécdotas que estoy, oye, caramba, pues ¿de qué se trata? Somos del mismo pueblo, crecimos en el mismo, en el rancho. Yo cuando me encuentro a alguien en Pachuca o me encuentro a alguien en Tampico, donde ande, de Huejutla, puta, me da un gusto, voy, lo saludo y, oye, ¿te ofrece algo? Voy para el pueblo o X. No, este amigo, llegó y me saludó. Diferencia de Aldo Polo, que me saludó. Me tocó un día estar en el Luis Pirata Fuente, Veracruz. Ahí jugaba el Archie Flores. Primera A. Yo ya estaba en el vestidor. Llega el masajista, toca la puerta y y me dice, le manda esta playera el Archie Flores. O sea, el Archie, pues, lo conozco, somos paisanos de Platón. Jugó en Atlante. Jugó en Atlante, o sea, estaba jugando con Veracruz en esa época y se portó, digo, muy humilde. O sea, a diferencia de este muchachón, amigo también del pueblo, pues ahora sí que se le olvidó. Una de las primeras veces que yo conocí a un árbitro profesional, que fue lo que me conectó y a seguir insistiendo, me abrió la puerta, fue Hugo Said. Hugo Said jugaba por el Pachuca. Digo, yo estaba en el amateur aquí en Huejutla. Y yo siempre que había fútbol, pues yo me acercaba, pero ya no iba a ver a los jugadores. Yo buscaba acercarme con los árbitros. Y me acuerdo que yo estaba en la puerta trasera del estadio del Pachuca y Hugo iba saliendo y me vio y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, carnal? Nada, le digo, pues aquí quiero saludar a Gilberto Alcalá. Entonces dice, puta madre, pero esos cabrones son muy difíciles los de la puerta, dice. Pero espérate, dice, voy a dejar mi maleta. Dejó su maleta y se regresó. Y ya toca la puerta, pues el jugador del Pachuca le dice, no recuerdo cómo se llama la persona que estaba en la puerta. Dice, oye, va a pasar el sobrino de Gilberto. ¿De quién? De Alcalá, del árbitro. Ah, ok. Entonces, como digo que yo era su sobrino, Te dejaron pasar. me dejaron pasar. Llego al vestidor y me entrevisto con Gilberto Alcalá y me dice Gilberto, mira, dice, ¿quieres ser árbitro? Sí. Tienes que cumplir primero con 2 requisitos. ¿Cuál? Que seas sordo y que seas ciego, dice. Si tienes esos 2 requisitos, ya estás de aquel lado, dice. Ya sé el cotorreo en la plática, pero tengo que agradecerle a Hugo Said ese gesto. Eso habla de bueno, que entre paisanos tenemos que ayudarnos, tenemos que echarnos el hombro. Pues si yo veo que tiene cualidades, tiene características y abona al crecimiento del fútbol en nuestra región, pues en lugar de ponerle el pie, pues le abro las puertas, como lo hizo Hugo Said, al poderme acercar con Gilberto Alcalá, en esa ocasión en el estadio del Pachuca. Sí, cara, creo de Hugo, porque Hugo es una persona súper humilde, que la verdad aquí lo tuvimos, ya estuvo, creo, en el episodio 2, le tocó que estuvo aquí con nosotros 3,
y siempre nos acompañan en transmisiones. La verdad, es el jugador, yo creo que más alto ha llegado en la Huasteca, oriundo de aquí de Ojutla a nivel profesional, llegar a esos extremos, jugar contra Cuauhtémoc Blanco, jugar en primera división y que te hable de la humildad y que siempre la mostró. O sea, no fue algo de que ahorita lo esté inventando, sino que tú mismo lo platicas, ¿no? Hay muchísima gente, las anécdotas de esa humildad que traía y que, bueno, te la demostró a ti en ese gesto. Y fíjate que yo a Hugo lo recuerdo muy bien cuando jugó con... Él salió de un torneo que se llamaba... Jugó aquí con la Lomita, me decía. Sí, con la Lomita, jugó con Olimpia. Todos por Hidalgo, se llamaba el torneo, Todos por Hidalgo. Y de ahí sacaron muchos, jugó inclusive Toño Mandujano. Me acuerdo que de ahí también fue seleccionado. Ganaron un nacional y ahí jugaba Hugo. Yo me acuerdo que yo tenía unos, en aquella época que yo era futbolista, yo tenía unos Spice Adidas de 6 taquetas, ¿sí? ¿De que se las quitaban? Ajá, se las quitabas, exactamente. Y me acuerdo que Hugo no tenía Spice y tenía que ir a jugar a un representativo. Me dice, oye Omar, préstame tus tacos. Dicen, échame la mano, no tengo. ¿Sí? Calzan del mismo. Calzamos del mismo número. Sí, compa, te los presto. Y le presté mis tacos, o sea, digo, tus zapatos son como tu coche. Sí, sí, aparte tú decías, o sea, vienes de un hogar humilde, o sea, no era como que te sobraban. No me sobraban, o sea, fíjate, yo no, era el único par de zapatos Spice que yo tenía, y eran los Spice de bolitas, o sea, de los que desatornillabas. Entonces, sí, compa, te los presto, más que están un poquito rotos, digo, no importa, dice, yo no tengo. Entonces, le presté mis Spice. Entonces, habla de que mientras podamos apoyarnos, lo tenemos que hacer. No importa que él era futbolista y yo era árbitro. O sea, al final de cuentas, somos del pueblo y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Así es. ¿Sí? Y habla de esa humildad y esa sensibilidad que tiene Hugo y me la demostró. Y ahí, ¿cuál fue el partido más importante que te tocó arbitrar a nivel profesional? O sea, llegaste hasta primera. ¿Y por qué detenerse ahí? Pero ¿cuál fue el partido que dices, este fue el top de tops que me tocó pitar en mi vida? Pues mira, partido representativo, Rayados de Monterrey contra Académicos del Atlas. ¿Quién jugaba en Rayados de Monterrey? El capitán era Carlos Ochoa, el peloncito que jugó con los Tigres, jugó con Chivas, jugó con selección mexicana, un tipo muy educado. O sea, créeme que él no era el capitán, pero jugaba ahí en ese equipo, pero así como nosotros los árbitros revisamos el carnet de juego del partido que vamos a arbitrar y los jugadores y quiénes son, y en esa ocasión me acuerdo jugó el Cabrito Arellano, que lo habían castigado en Primera Nacional. A Piliar lo mandaron. Ajá, y lo mandaron a Primera Rayados, y jugó el Cabrito, jugó Carlos Ochoa, y es lo que me recuerdo de Carlos Ochoa, que me dijo, profe, es tu primer partido, ¿verdad? Sí. Ok, dice, no te preocupes, te voy a ayudarles. Y cada vez que yo arbitraba o señalaba una jugada, él inmediatamente, ya marcó, no se metan. O sea, te ayudan, o sea, lo que rato comentaba, o sea, tenemos que construir nuevas generaciones de árbitros locales, pero hoy quienes somos ya adultos y estamos viendo jóvenes de 17, 18 años, pues tenemos que ayudarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que abrazarlos para que podamos tener más fútbol. Entonces, ese partido Rayados contra Académicos del Atlas me marcó mucho y fue uno de los partidos, pues, insignias en mi época como árbitro, profesional. En primera fue esa? ¿Qué fecha? 2008, 2007, sí. En segunda división me tocaba arbitrar los partidos clásicos. Tampico Madero contra Correcaminos, Tampico Madero contra Altamira. En aquella época esos partidos, créeme que yo fui muy latoso. Siempre he sido muy defensor de los demás. No me gustan las injusticias y siempre me la pasaba yo abogando por mis compañeros. Y obvio, el que era el jefe en esa época, ya habían cambiado a don Guillermo y pusieron a Daniel Villarreal, pues se la cargaba contra mí.
no me daba juego, no me consideraba, no me proponía, y pues yo iba una semana y no arbitraba, otra semana y no arbitraba, otra semana y no arbitraba. O sea, pero cuando venía el partido estelar, ¿Verdad? ahora sí que el clásico, era seguro que me tocaba y me mandaban al clásico. Entonces, los clásicos en Tampico siempre va a ser Correcaminos contra Tampico Madero, en aquella época Altamira contra Tampico o viceversa, pero esos eran los clásicos que se jugaban en segunda división. En tercera división, pues me tocó aquí en el estadio un partido de Toros contra Cruz Azul Xochimilco. Sí, contra Cruz Azul Xochimilco. Rato me acordé, me decías, ¿tú le vas a Cruz Azul? Sí, le voy a Cruz Azul, Hermosillo. Me tocó arbitrar Correcaminos contra Cruz Azul Hidalgo en Correcaminos. Y pues tú como árbitro tienes que ser un profesional. O sea, una cosa es que te guste, tu fanatismo, tu sentimiento emocional y la alegría que te da ver a tu equipo, pero lo profesional Sí. es diferente. Le quitan los colores. Pones el negro. Yo cuando venía a arbitrar a Huejutla, para mí era un doble reto, porque lamentablemente estamos y creemos y queremos justificar que porque Omar es de casa, tiene que arbitrar a favor del equipo local. Está en un error. O sea, no podemos seguir pensando como sociedad, si queremos un fútbol limpio, que el árbitro me ayude. Pues oye, si son 11 jugadores ustedes, traen un super equipazo, traen entrenadores, traen instalaciones, traen de todo, porque pides que el árbitro te ayude. El árbitro se va a equivocar mucho. Se va a equivocar por los dos lados. A veces te beneficia, a veces te perjudica. Pero no conozco un solo árbitro que llegue a un estadio diciendo, a ver, ahorita me la va a pagar fulano. Ahora, no, nadie quiere tener problemas. Tú lo que quieres es hacer un muy buen partido de fútbol. Que los dos equipos terminen sin ningún problema. Fíjate que algo que me marcó en tercera división y que hoy en día lo recuerdo y después me los encontré en un partido de segunda. El equipo de San Fernando, Tamaulipas, lo traía un tipo que le decían el gringo. Era un hombre que era dueño de hoteles, tenía negocios, Mucho dinero. mucha lana. Llega al vestidor y nos pone $1,000 a cada árbitro. $1,000. Puta, ¿sabes con cuánto yo me regresaba de San Fernando a Tampico cuando iba a arbitrar? 300 pesos. Con 54 pesos de regreso. ¿Por qué? Porque en esa época, en tercera división, literalmente pagas por mostrarte en la vitrina, ¿sí? Porque cuando te mandan a Reynosa, cuando te mandan a San Fernando, no te queda. Cuando vienes a Huejutla, cuando o arbitras en Tampico o en Tuxpan, pues sí, te queda un saldo a favor para tus gastos. Pero cuando toquen esas plazas, pues regresas con 54 pesos. Y ver ahí $1,000, o sea, eran $3,000 que puso en la mesa. Para que pitaran a favor de su equipo. No, porque ¿qué onda con esto, gringo? ¿Qué pasó? No, a ver, no se ofendan. Tómenlo como una atención de parte del equipo, porque pues sabemos que ustedes, pues, no traen mucho dinero, o sea, Sutilmente. sí, o sea, a ver, gringo, no te equivoques, le dije. Agarra tu dinero y si realmente tu intención es de buena fe, gane o pierda tu equipo, invítanos a cenar. Si es que, por lo que tú argumentas, si es de buena voluntad, gane o pierda tu equipo. Estamos. Agarra tu dinero, porque si nosotros reportamos esto, Dan de baja tu equipo. hay una sanción. Hay una sanción, o sea, nosotros no somos quienes juzgamos. Sí. Nosotros los árbitros simplemente reportamos el hecho. Exactamente. No somos juez y parte ni nada. O sea, simplemente reportamos el hecho y ya hay un reglamento que lo determina la comisión arbitral o la sanción de la comisión disciplinaria es la que determina la causa o la regla que infringió
a la persona que estamos reportando. Luego, vamos, no pasó nada, recoge tu dinero y no ha pasado nada. ¿Te parece? Y si no, en este momento, cuando terminemos el juego, vamos a reportar el hecho. Agarró su lana, se retiró del vestidor y posteriormente termina el juego y nos estaba esperando para invitarnos a cenar. Perdió su equipo. Jugó contra Tigres, me acuerdo en esa ocasión. Perdió su equipo. Nos llevó a su restaurante, que lo abrieron en el partido es ahí juegan a las 8 de la noche. Tú sales a las 11:30 de un estadio. Y posteriormente lo que se hizo fue que él reforzó ese equipo. Él compró jugadores. Era un tipo de mucha gana. Compró jugadores, los traía en autobús. Un equipo de tercera división. Sí, bien cuidados. Bien. Llegaban a hoteles, llegaban al Holiday Inn en Victoria, porque nos los volvimos a encontrar. Como lo vuelvo a encontrar yo en, pues no sé, 36avos. Ves que en tercera división son Muchísimos equipos. N número de equipos. Entonces me los encuentro y había un ambiente pues de final, o de semifinales o de liguilla, y llega y se acerca, pero el inspector de autoridad pues sabía de quién se trataba. Me pregunta: árbitro, ¿lo dejamos entrar? Pues ¿en qué? ¿Cómo viene? O sea, no, él ya entró, nos vio y fue y nos saludó. Me dice: si mi equipo hoy gana o pierde, Te invito a cenar. tengo la plena seguridad de que no va a ser por culpa del arbitraje. Es porque mi equipo no dio o mi equipo fue superior al equipo adversario. O sea, dijo, bueno, por lo menos ya está reconociendo. Termina el juego. Definitivamente Tigres los hizo pedazos. No recuerdo si 3-1, 4-1 les metió. Termina el juego y se viene sobre nosotros. Y el inspector de autoridad, pues obvio, lo ve, pues enojado, pues cierra el paso y nosotros nos metemos al vestidor y árbitro. Entonces, ya, pues digo, sería una falta de educación alguien que te está hablando bien, Sí. no voltear y decir, ¿qué pasó? Permítame despedirme. Ok, adelante, inspector, deja lo que pase. Ya pasó, entró al vestidor con nosotros, entró llorando. O sea, un hombre de esa investidura, Ese dinero. que pudo haber entrado en una soberbia. No, llega y me dice, como se lo dije al principio, dice, si ganaba o perdía, no era por culpa de ustedes, era porque mi equipo no pudo, No dio el ancho. no dio el ancho. Me retiro y les agradezco. ¿Sabes qué entendí de esto, teacher? Que si nosotros le hubiéramos aceptado los $1,000 en San Fernando, él hubiera pensado lo peor el día que perdió su juego. Que otros le dieron más a ustedes, pierde respeto, o sea, al final ganas más haciéndolo bien. Aquí la anécdota es, lo que es, si hago las cosas bien, eventualmente va a haber, muchas veces nos vamos por el camino corto, ¿no? Y pensamos a corto plazo, pero aquí a largo plazo, pues te ganaste el respeto de una persona de ese nivel que pues, tan vulnerable se mostró que llegó llorando, o sea, reconociendo su vulnerabilidad cuando ese tipo de gente le cuesta, ¿no? Por el ego, la soberbia, muchas veces, pues, cuesta reconocer, y en este caso, pues, con ustedes se mostró así porque les debía ese respeto. Porque había un hecho de honestidad Así es. con anticipación. Y La nunca comprobó. nunca permitimos, sí, después de que nos invitó a su restaurante y demás, ahí nos quedamos a dormir, porque él tenía hotel, tenía restaurante tipo de mucha lana, ahí nos quedamos a dormir, hubo una amistad, sí, que después del fútbol, pues construyes amistades. Inclusive cuando llegaba a ir yo a Estados Unidos, ya después de que yo trabajaba en Tampico, en Vancomer, y estaba en el arbitraje, y el fin de semana me iba a McAllen, pues pasábamos a saludarlo y sin bronca, o sea, hubo una muy buena amistad. Pues ganamos ese respeto, y en esa ocasión no nos dijo absolutamente nada. Si nosotros hubiéramos hecho todo lo contrario, créeme que ese tipo entra enloquecido y nos agrede, o quién sabe qué hubiera pasado. Sí, sí, ¿no? Sí, pero son
lo que te deja el arbitraje cuando lo manejas con honestidad, por eso te decía, los hombres de negro somos los más blancos del fútbol y acá estamos criticados, pero con tantas cámaras que te desnudan una jugada, no pueden salir a decir es que el árbitro está vendido, es que el árbitro nos... ¿No crees en eso? O sea, porque se habla, siempre ha estado la América compra árbitros, ¿no? Desde Emilio Azcárraga, papá, que dicen, y luego, pues José Ramón y TV Azteca se encargaron de maximizar esa idea, ¿no? De que la América compra a los árbitros, de que los árbitros están en nómina. ¿Será posible eso de que un árbitro, pues al final, como tú lo dices, hay demasiadas cámaras, un árbitro podrá ser comprado? No, jamás. Yo en mi época que estuve como árbitro profesional, jamás me dijeron Pita, a favor o en contra, no. ¿No te lo matizan? Nunca. O sea, al menos en mi época no sucedió. Y Porque hasta la fecha ya ves que lo de Jaguares se lo comprobaron y lo vetaron un buen tiempo a Felipe Ramorrizo, que ahora está de analista, ¿no? Pero no, o sea, digo, él, siempre se corrió ese rumor y siempre se magnificó, pero nunca lo sancionaron, nunca hubo una evidencia como tal. ¿Y por qué no en tantos años que tú tienes viendo fútbol, que yo tengo viendo fútbol, que mucha gente tiene viendo fútbol, pues no han podido demostrarlo? Especulado, siempre. Errores, a ver, toda la vida, porque somos seres humanos los que dirigimos un juego. Es como si yo pensara, sí, que la selección mexicana tira los penales porque se vendió con el equipo contrario. Sí. Pues no. ¿Y por qué no, como espectadores, no pensamos eso? Simplemente no están preparados. O sea, no están preparados para poder entender y manejar la tensión que te genera enfrentarte a Alemania, enfrentarte a Argentina y a Bulgaria, a Italia. Entonces, tiras un penal en contra de ellos y pues te tiemblan las piernitas. O sea, es el momento, ¿no? No es como que Yo no creo. Ni tampoco te puedo decir que el futbolista se pueda prestar a, que sí ha habido casos que han comprobado. Sí, Ahí sí han comprobado que los directivos, ¿no? Que entrenadores, pues el caso de Javier Aguirre, o sea, ha estado comprobado. Y del arbitraje, no hay nada, ¿eh? ¿Y por qué lo dejaste? O sea, ya al final, ¿por qué decidiste que ya no continuar? Porque tu sueño era ser un árbitro mundialista. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, yo le pregunto a los jugadores, cuando dicen que ya se acabó el ser profesional, o sea, desde chiquito quise ser, y de repente dices, ya la busqué, no la pegué, renuncio a mi sueño, porque ha de ser muy duro, ¿no? Dejar ese sueño por el que trabajaste tanto tiempo. ¿Por qué Omar Anque les dijo, pues ya no, ya hasta aquí, primera A y ya no sigo? Mira, yo me fui a Tampico por un tema, estudiar mi carrera profesional. Era la única forma en que yo podía coincidir, salir de la condición en la que yo vivía, junto con mi familia. Entonces, que yo no regreso a Huejutla si no regreso con mi título de contador público. Termino la carrera, me vine a trabajar a Huejutla, al parque industrial. Fui supervisor de administración y finanzas en el parque industrial aquí, siglo XXI, Huejutla Internacional se llamaba, la razón social. Entonces, aquí estuve trabajando, me regreso a Tampico a trabajar, sigo en el arbitraje. Don Guillermo Gutiérrez Moncayo, te comentaba hace rato, él me ayudó mucho. Me acuerdo que un día me habla y me dice, Omar, ¿qué haces en Huejutla? Pues yo ya estoy trabajando, Memo, vine, presenté examen y me quedé. Pues yo voy a apostarle a mi trabajo, a mi carrera. Porque yo en Tampico, pues, ya el arbitraje, pues ya no. A ver, dice, si puedes regresarte, yo te voy a respaldar en el arbitraje. Entonces, valoré, me contraté en Tampico en una empresa, transportista. Ahí estuve trabajando y a la par estuve en el arbitraje. Se dieron las condiciones, estuve a la par. Posteriormente Tampico se empezó a poner un poco violento, se empezó a poner un poco difícil. Y en el 2008 se apertura el hospital regional. Septiembre del 2008. Y pues vivíamos una época, hubo muchos cambios en la Federación Mexicana de Fútbol.
había incertidumbre total. O sea, había una rebelión de árbitros, no estaba bien claro. Empezaron a elevar, empezaron a organizarse por delegaciones. El árbitro es mal pagado y todavía tener que salir de tu región, pues era mucho más complicado. Entonces, pues yo valoré, dije, a ver, en el arbitraje, sí, de un árbitro o de un jugador futbolista exitoso, atrás hay cientos que se quedaron en el intento. Entonces, el arbitraje no te da una garantía. Ahí no tienes un contrato. Ahí ganas por honorarios. Arbitras, ganas, no arbitras, No hay. no hay pago. No como el jugador. El jugador le contrata por una cobrando. temporada cómodamente. El No, en la señor banca. gane o pierda o está en la banca, a él le van a pagar su contrato. O sea, es muy diferente. El jugador mexicano vive Muy bien. entre los excesos y los lujos. Por eso no hay calidad ni resultados de selección mexicana como nosotros queremos. El arbitraje no. El arbitraje gana muy poco, es mucha exigencia y no hay una certeza. Más, ni el mismo jugador, ¿no? Entonces no hay una certeza. Entonces yo tomo una decisión de o el arbitraje, mi carrera arbitral o mi carrera profesional. Y pues aboqué por mi carrera ¿Ya tenías familia ahí? y ya tenía una hija. Sí, ya tenía una hija, entonces dije, pues primero lo que me puede garantizar y consolidar, que es mi trabajo, porque lo demás termina siendo efímero. O sea, si estás bien con la comisión de árbitros, si estás bien con tu delegado responsable en tu estado, pues te propone, y si no, pues simplemente de ahí no pasas. A mí quien me ayudó ya para poder arbitrar Primera División A, que me consideraron, me acuerdo que Toño Marrufo, el profesor Antonio Marrufo, en Veracruz, en un partido, me dice, oye, tú, Marcito, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues yo, profe, yo todavía no arbitraba Primera A ni nada. Había ido a arbitrar unas semifinales, en un estadio, una unidad deportiva se llama Hugo Sánchez Márquez, un partido Veracruz en segunda contra Paso del Macho, algo así, de segunda división, tercera, no recuerdo con exactitud. Entonces nos encontramos en el hotel y ya platiqué con él. Profe, le digo, pues yo estoy Disponible. ¿y a poco si eres muy bueno? Pues muestre, luego permítame que me muestre, le digo, y ya determinar si soy bueno o soy malo, le digo, pero yo sí le pido una oportunidad, porque ellos primero son los que deciden, no te deciden si tú vas a arbitrar, deciden verte, ponerte en la vitrina. Entonces, pero pasó de eso que platicamos, pasaron 6 meses, pasó un año, pasaron casi 2 años y no pasaba nada. Yo iba cada 8 días o cada 15 días a México. Yo volaba de Tampico a México, volaba. Yo salía, me escapaba de Vancomer, yo trabajaba en Vancomer, me escapaba y me iba a México. Agarraba el avión y caía a México los jueves en la noche, y ahí me acuerdo que un día salieron del Estadio Azteca, porque ahí nos reuníamos, nos concentraban a la reunión de todo el país, los árbitros que pudieran ir a tomar la charla técnica. Me dice otra vez, ¿y qué pasó, Marcito? ¿Qué andas haciendo? Profe, pues estoy esperando la oportunidad. ¿Cómo? Dice, ¿no te han designado ni nada? ¿Sigues en tercera? Segunda, sí, allá no, en tercera y segunda. Y en ese momento que le dice a Carlos Irvari, Carlos, a ver, tráeme a Omar a la cantera el fin de semana. Ok. Ese jueves no. Hasta el siguiente jueves, me acuerdo que llega el juego, me dicen, lo anuncia mi delegado, dice, tenemos un debut en México, en segunda división, Pumas contra América. Primero contra segundo lugar. Era para entrar ya a la liguilla. O sea, era un partido bravo, en la cantera. Entonces, ya, me acuerdo que me dispongo a trasladarme al DF y llego al estadio. Y el profe, Marrufo,
no acude porque lo mandan a él a eliminatorias mundialistas a Centroamérica. Y me va a ver Carlos Iribari. Carlos Iribari era mucho más estricto que Toño Marrufo. Sí, era mucho más estricto. Los dos son muy buenos, son muy estrictos, pero Carlos era mucho más. Son gentes que les gusta la perfección. Sí, sí. Sí. Entonces, pues ya llego yo con asistentes del DF, que hoy están en primera división A como asistentes. Me dice, le digo, oye, ¿cómo voy? Dice, pues mira, termino el primer tiempo. Previamente en la charla me dice Carlos Iribari, pues miren, pues Omar, haz tu trabajo, yo si hay algo importante, regreso a medio tiempo y si no, pues nos vemos al final del juego. Doy el silbatazo de medio tiempo, nos metemos al vestidor y me dice, le digo a los muchachos, oigan, ¿cómo voy? Pues dice, si no ha llegado Carlos y ya tenemos 10 minutos aquí, yo creo que ya no vino. Porque hace 15 días vino uno de Monterrey, dice. No, dice, todavía no llegábamos al vestidor y Carlos ya estaba ahí adentro del vestidor. Estaba endiablado. Curioso. Sí, estaba, pero... ¿Le gustó tu trabajo entonces? Le gustó mi trabajo. No vino. Termina el segundo tiempo. Tuve yo una jugada ahí, polémica. Mira, ¿quiénes jugaban ahí en ese momento? Los hijos de Alfredo Tena. Alfredo Tena estaba ahí viendo el juego. Los hijos de Cristóbal Ortega. Estaba Armando Archundia, había ido a ver el juego. Estaba Aarón Padilla. Estaban, hijos de, ahora sí que jugadores de América y jugadores de Pumas, sí, que estaban acompañando a sus hijos. Y pues también eso le da un grado de realce y sobre todo de presión, sí. Entonces yo tuve una jugada donde se me arma la campal y lo que tienes que hacer tu compadre, porque por procedimiento, porque eso lo practicas y está estipulado, ¿sí? Tú tienes que agarrar y de entrada tratar de calmar y disuadir los ánimos. Pero si vas a amonestar, para que no cause confusión, tú sacas la tarjeta amarilla, ¿sí? Y señalas al teacher, para que no haya confusión, por si estás y la necesidad de sacar la tarjeta rápido para poder bajar el ánimo, impacte. Yo nomás llegué, pum, la metí en medio. Entonces hay una segunda jugada, posteriormente 5 o 10 minutos más tarde, y me reclamaban que yo estaba amonestando, que el teacher estaba amonestado. Sí, pero yo estaba amonestando a otra persona. Es que en la jugada anterior, o sea, me querían hacer caer de que no había señalado y que ya no estaba amonestado 2 veces, ¿no? O sea, la tarjeta fue para el teacher. Aparte de las notas, ¿no? Sí. O sea, prácticamente eso, pues, tengo que reconocer que fue lo que me falló. Termino el juego y entramos al vestidor y me dice Carlos Iribari, ¿cuál fue el grado de dificultad que sentiste en este partido? Yo, profe, pues yo creo que la altura de la Ciudad de México, siento que no llegué a las jugadas, que no corría. No. En eso anda sobrado, dicen. Ustedes los árbitros de provincia, cuando vienen al DF, se quieren mostrar y corren de más. Inclusive me dice, te metías tanto a la zona de tu asistente que le restas autoridad, le restas personalidad y le restas responsabilidad, porque esa es su zona que él tiene que resguardar, actuar y sancionar. Te metes mucho. No, eso no fue. ¿Qué otra cosa? No, pues prácticamente no, dice, esa jugada tuviste que haber hecho esto, fue el único. De ahí en fuera, a los 15 días me debutan en primera división. O sea, esa jugada, irme a mostrar, permitió que me pudieran debutar. Pero es una carrera de paciencia, y es una carrera de perseverancia, y es una carrera donde tienes que estar preparándote todo en todo momento. Digo, mi época no fue una época loca en la universidad. Yo sí llegué a ir a los antros, fue pues muy poco, y eran los días jueves,
en el semestre yo creo que iba... Jueves. Fue 2 o 3 veces llegué a ir al antro por semestre. Entonces es una carrera sacrificada, es una carrera donde te limitas. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo. Digo, si mi objetivo no hubiera sido buscar arbitrar un mundial, pues a lo mejor sí me hubiera reventado. Pero no era esa mi intención. Yo quise llegar al arbitrar un mundial, no se pudo, no estoy frustrado, al contrario, hoy que puedo sumar al deporte, lo hago y lo he demostrado. Sí, yo creo que en eso no queda la menor duda y que siempre convoco a que podamos, no solamente el fútbol, también las diversas disciplinas como es atletismo, como es voleibol, gimnasia, básquetbol, todas las disciplinas deportivas tienen que ser impulsadas en nuestra región y en todo el país, pero sobre todo Huejutla. Huejutla creo yo que nos hace falta mucha infraestructura deportiva pública. Solo tenemos una unidad deportiva, parque ecológico, y la gente, Huejutla ya creció mucho. Sí, Huejutla ya no es de que pues solamente el parque ecológico les da abasto, no. Hoy tenemos que tener diversos áreas deportivas para que la gente acuda a relajarse, 2, a poder estrechar lazos de unión vecinal que se va perdiendo porque la infraestructura que tenemos de áreas verdes, parques y jardines está olvidada. Se queda muy corta. Se queda muy corta para las exigencias que se tienen. Un lugar tan grande como Huejutla. Y hay talento, Sí, porque yo acabo de ver, y ese niño que está ahorita en Pumas. Sí, Axel. Sí, un día yo estaba entrenando con Omar Ciña, Sí. porque nos invitaron que se iba a abrir un torneo de una nueva liga, el Balompié Nacional, algo así. Balompié. Sí, y que iban a ser puros exjugadores, iban a ser como una liga de veteranos, de estrellas del fútbol, y entonces iban también a buscar árbitros que habían estado dentro del sector. Y bueno, tuvimos el acercamiento con Germán Arredondo, que él era el organizador de los árbitros, y bueno, pónganse a ordenar, y Ciña y yo estuvimos haciendo ahí un trabajo, y me acuerdo que en un campo, en una de las ocasiones de esos días, había un chavo, Ernesto, que traía a la Jaiba Brava del Tampico. Neto, muy buen defensa. Él me lo llegué a encontrar cuando Grandote, fuerte, de mucho orden. Cuando jugaba yo mejor lo recuerdo, e inclusive en su escuelita por igual, y él me estaba entrenando y ahí traía a ese niño, y yo lo vi y dije, tiene cualidades, este chavito trae algo, y sí, ves cómo agarra la pelota. Y hoy que lo vi antier, estos días lo vi en redes sociales, que ya está en Pumas, pues me dio gusto. Así es. ¿Cómo no te va a dar gusto cuando ves a un huasteco que puede triunfar y que lo tenemos que impulsar y tiene que tener el respaldo total? Porque la juventud es una temporada. La niñez en la que se encuentra él, pues es muy rápida. Si no se le impulsa, no se le da el respaldo, pues ahí se puede quedar. Y van a decir, pues se queda como pintor. Se pintaba para bueno, pero ahí se quedó. Así es. Y bueno, pues un gustazo platicar con Omar. El tiempo se va volando cuando uno disfruta, ¿verdad? Y platicando, yo me imagino que miles de anécdotas, pero era algo que ya queríamos platicar, sobre todo el arbitraje, que es muy polémico, pero ahí podemos, de un ex árbitro profesional, toda la historia, cómo se maneja el arbitraje, cómo se entrena, por todo lo que se hace ahí detrás del arbitraje. Pues realmente un gustazo, Omar, platicar contigo y que nos hayas dado el tiempo para poder platicarlo a la gente que nos va a escuchar. No sé si tienes algún apunte final para la gente. No, pues agradecerte nada más, agradecerte que tengas esta atención, porque creo yo que lo que hacen ustedes, poder vestir, poder reconocer a los deportistas que ha dado el pueblo, creo yo que felicitarlos, porque nunca antes nadie lo había hecho, ¿no? Hay alguien que critica, pues, ni que hubieran ido a un mundial, o que, espérate, son nuestros deportistas, son quienes nos han generado alegría en algún momento de nuestra vida, y pues tenemos que reconocerlos. En diferentes épocas hemos tenido hombres deportistas
que por muchas situaciones no se atrevieron a irse a un sector profesional, no les alcanzó el tiempo, no les alcanzaron a lo mejor los intereses familiares, laborales. Hay muchos factores, o sea, pero lo que sí tenemos que reconocer es su compromiso con el deporte, y por algo fueron los mejores en su época, y seguir construyendo y seguir abonando. Agradecerte esa parte, y créeme que estoy a tus órdenes. Tenemos juntos que sumarnos a actividades deportivas. La liga que platicas que pudieras organizar, qué bueno, porque le va a dar un matiz diferente al fútbol. Hoy, con mucha pena, acudes y ves que el fútbol en la zona pues ha bajado su calidad, pero no es producto. Hay muchos factores. Una es que ya no ves a los niños jugando afuera en las calles como antes echábamos retas. Aquí la Juárez, y esta calle Potosina, la llenábamos, cerrábamos prácticamente la calle para jugar la cascarita. Hoy ya no veo a los niños jugando cascaritas, pero porque, bueno, la inseguridad es un factor que ha influido, la televisión, las computadoras, pues hay muchos factores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener espacios verdes dignos para recuperar a esos deportistas, para recuperar a esas familias, y que acudan a las áreas verdes a jugar y a practicar un deporte para que los riesgos de salud puedan minimizarlos. Y pues muchas gracias, teacher. Estoy a tus órdenes, y pues en la próxima ocasión que podamos participar, no dudes en buscarme. Estoy a tus órdenes. Así es. Bueno, mi gente, ahí está Omar Ángeles Montiel. Recuerde, aquí en el podcast Fútbol y Otras Adicciones, que se sube a la plataforma de Spotify, ahí lo puede checar, puede compartir, suscribirse a la plataforma de M Televisión en Facebook, en Instagram como M Televisión. Y bueno, ahí estamos. El capítulo se subirá en estos días, y ya sabe que después lo podrá ver también en la plataforma de YouTube, ahí en M Televisión, este capítulo y muchísimos más que se nos vienen. Se despide el teacher Juan Fran Barragán, y bueno, nos vemos en un próximo episodio.